La idea es que tratemos de aplicar los principios que trabajamos a lo largo de esta mañana alrededor del diseño de un instrumento. Entonces vamos a tratar de ver cómo se aplica eso que hemos visto un poco teórico en algunos aspectos en una situación práctica. Entonces, en principio, la idea de esta presentación es que apliquemos los principios, les contaré cuáles son los tipos de matrices de evaluación y cómo podemos utilizar algunos instrumentos virtuales, algunas plataformas de educación para desarrollar esas matrices de evaluación o rúbricas. Ya lo hemos, o se ha comentado a lo largo de la mañana, la idea de cualquier evaluación es generar un juicio y tomar decisiones alrededor de eso que hayamos encontrado. Las decisiones pueden ser bastante diversas, como ya lo hemos planteado: empezar un curso, promoverse dentro de una rotación a otra, de un módulo a otro, de un semestre a otro, certificarse, pero algo que debemos enfatizar y que se ha trabajado a lo largo de la mañana es que la evaluación debe ser útil para ajustar la enseñanza, más allá de obtener una calificación o decirle a alguien eres bueno, eres malo, es eso para qué me sirve para mí como estudiante para progresar en mi proceso de aprendizaje. De manera que la evaluación puede hacerse en distintos momentos, como ya lo hemos mencionado. Lo ideal es generar una evaluación diagnóstica para ver el estado en el que está el estudiante respecto a unos criterios estándar o patrones estándar que deseamos que logre el estudiante, pero también debemos supervisar el proceso de enseñanza o instrucción y, por supuesto, ver cuáles han sido los resultados de ese proceso. Usualmente en la evaluación nos enfocamos mucho en los resultados al final del proceso y se nos olvida estos dos pasos importantes de evaluación que son fundamentales para realmente generar una evaluación para el aprendizaje, no para la obtención de una calificación. Ya hemos visto que la pirámide que nos presentaban en la presentación anterior, vemos que parte de dos taxonomías básicas de Bloom y Gagney. La de Bloom relacionada con el conocimiento declarativo, por también de los conocimientos procedimentales, es decir, ¿qué le estamos evaluando al estudiante? Usualmente nos enfocamos en el conocimiento, históricamente lo hemos hecho así, pero de ya más o menos 2 o 3 décadas para acá hemos tratado de ir enfocándonos mejor en la comprensión de los conceptos, la aplicación a situaciones prácticas, el análisis de la información, la síntesis a partir de conceptos diversos, que el estudiante sea capaz de llevarlos a un todo cohesivo, a generar evaluación. De hecho, esto que estamos aprendiendo acá justamente es una habilidad cognitiva que requiere una gran demanda, pero adicionalmente la taxonomía de Bloom ya actualizada de 2001 habla del aspecto de la creación, o sea que nosotros tenemos que ir más allá de simplemente conocer cosas, tenemos que ser capaces de crear algo con eso que sabemos. Adicionalmente, y marcado en las tendencias de un aprendizaje basado en competencias, vemos que el conocimiento apenas es una fracción dentro de un marco en el que debemos desarrollar pensamiento crítico, manejo de la información, herramientas comunicativas, donde pues los fundamentos biológicos, los fundamentos científicos, la práctica clínica y los aspectos sociohumanísticos son fundamentales para tener un profesional idóneo, como nos lo dice el IES. Más aún cuando estamos trabajando currículos que ya no se basan en contenidos, en disciplinas aisladas, sino que estamos trabajando de ya de tiempo atrás. De hecho, varias facultades aquí en Colombia lo manejamos así. La Universidad Javeriana en su Facultad de Medicina ya llevamos más de 8 años diseñando un currículo basado en competencias, actualmente ya va en 7º semestre, y vemos que ha sido una experiencia realmente positiva ver cómo sí es posible integrar desde los primeros niveles de la formación tanto aspectos, insisto, sociohumanísticos como de fundamentación biológica y de práctica clínica de manera creciente, tratando de valorar aspectos relacionados con habilidades motoras, con conocimientos, con actitudes, pero eso requiere otras estrategias de evaluación. Ya no puede ser la típica selección múltiple que muchos de nosotros hemos utilizado como profesores y como hemos sido formados históricamente. Ya han sido enfáticos mis predecesores en identificar cuál es el propósito de nuestra evaluación, para qué estoy evaluando, simplemente para obtener una nota, o realmente quiero hacer una transformación en mis estudiantes para que aprendan más.
Por eso tengo que escoger claramente cuál es la técnica que debería utilizar para encontrar o llegar a lograr ese propósito. Esa medición me va a permitir, y acá es lo que estamos tratando de identificar como una escalera, el progreso de ese estudiante. La evaluación debe permitir ver, oiga, ¿será que está llegando a su objetivo? ¿O simplemente se estancó? ¿O realmente está completamente desmotivado el estudiante? La evaluación, pues obviamente tendrá que ver con cómo interpreto las técnicas que utilicé, el instrumento que utilicé, y qué estándares o criterios de rendimiento voy a utilizar. Esa vara, que por eso utilicé esta figura acá, pues no va a ser lo mismo si es estudiante de primer semestre, uno de segundo o primer año, o está en ya la quinta rotación, etcétera. La vara seguramente va a cambiar, y esa vara la va a determinar quién. Seguramente pues los criterios que yo quiero que logre ese estudiante, cuál es el desempeño óptimo para el nivel de formación en el que está. No puede ser, como nos lo comentaba anteriormente, que si yo soy especialista en geriatría, entonces le voy a exigir al estudiante de cuarto, quinto semestre que sepa todas las formas para valorar apropiadamente un paciente geriátrico, si eventualmente no le he dado las herramientas para hacerlo. Y nuevamente, ¿cómo utilizaré los resultados de la evaluación? Pues será simplemente para obtener una calificación o para entrar en diálogo con el estudiante y a partir de unos criterios decir, mira, tú eres fuerte en esto y aspectos, pero puedes tener oportunidades de mejoramiento en tales otros. O sea, llegar, insisto, a una evaluación formativa. Instrumentos o técnicas de evaluación, pues ya hay muchos. Muchos de nosotros, pues conocíamos bastante bien la selección múltiple. Pero, definitivamente, si yo quiero evaluar conocimientos declarativos, procedimental, actitudes, habilidades motoras, pues obviamente eso no es la mejor herramienta. Tengo que utilizar, no sé, la estructura de ensayo, la observación, la resolución de problemas, el debate, los portafolios, los diarios, proyectos, sustentaciones, mapas conceptuales, y todas estas estrategias que ya hemos venido involucrando en muchas facultades, nos encontramos con que, bueno, comenzamos a pedirle a los estudiantes que hagan proyectos o que hagan sustentaciones orales o mapas conceptuales. Nos llegan con el documento y decimos, ¿y ahora cómo califico esto? Llega el estudiante, de pronto se lo entrega a dos jurados, al doctor Pedro, al doctor Pablo, y cada uno califica, y uno de pronto le pone 4 o 5, porque cree que la escala es de 1 a 5, el otro de pronto le pone 8, porque cree que la escala es de 1 a 10. Y no se sabe cuál fue el criterio que tuvieron en cuenta. Entonces, todas estas nuevas técnicas que pues, son nuevas, digamos, en nuestra incorporación, pero que son bastante antiguas desde la educación, deben tener unas formas para ser calificadas de manera justa y legítima. Y eso requiere unos criterios claros y que eso se ajuste a una necesidad de aprendizaje. Y ahí viene, pues, cuál es la importancia de las matrices de evaluación. Las matrices de evaluación se definen como un descriptor cualitativo que establece la naturaleza del desempeño. Dicho de otra manera, es un instrumento de medición que permite establecer unos criterios, unos estándares claros para el estudiante y claros para el profesor, para que a partir de esos criterios claros podemos establecer una ruta para el aprendizaje. Esos criterios deben describir las características de un trabajo o un desempeño óptimo. El estudiante cuando recibe una rúbrica sabe a qué se atiene y a dónde debe llegar, y facilita bastante la relación entre el profesor y el estudiante, porque pues se tiene claridad de para dónde vamos. Hay distintos tipos de matrices de evaluación que, dicho sea de paso, rubrics, pues, es un anglicismo la rúbrica, más se relaciona con la firma, etcétera, aunque es muy popular el término, debe ser mejor utilizado matriz de evaluación, y por eso he hablado más de las matrices que de las rúbricas. Dentro de esas matrices de evaluación, digamos, hay varios tipos. Unas de ellas son las holísticas. Las holísticas es aquellas donde en un criterio de evaluación yo reúno varios aspectos del desempeño de un estudiante. Por ejemplo, acá tenemos una escala de calificación de 0 a 5, donde 0 es que no respondió o no intentó hacer la tarea, y 5 es que demuestra total comprensión del problema, todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. Estas matrices holísticas nos dan como una impresión global del desempeño de un estudiante, pero no nos determinan como con claridad qué es lo que hizo bien o qué fue lo que hizo mal. La verdad que estas se utilizan cuando
de pronto yo voy a hacer una retroalimentación, o sea, se complementa eso con una retroalimentación verbal o escrita, pero debe haber algo adicional. Digamos, si uno va a construir rúbricas, de pronto es mejor hacer las analíticas. Las analíticas ya me dice cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta desglosados, qué nivel de logro voy a encontrar y cómo se describen los descriptores para cada uno de los niveles de desempeño. Por ejemplo, este es un ejemplo de un ensayo narrativo. Entonces aquí tenemos algunos aspectos de forma, de cómo se desarrolla el discurso, cómo se organizó en los distintos niveles de puntuación, de tal manera que un estudiante podría tener muy buena ortografía y gramática, pero de pronto no tiene una buena organización, una estructura en su documento. Entonces uno dice, bueno, tienes muy buenas habilidades de gramática, ortografía, etcétera, pero no se entiende muy bien la estructura del documento. Distinto a decirle, no, tuviste en tu ensayo 3, y 3 eso es como qué. Es mejor advertir qué criterios, digamos, tuvo un desempeño sobresaliente y qué criterios de pronto no lo tuvo. Acá tenemos una matriz analítica, y ya lo preguntaba algunos de los profesores, hola, siempre le preguntan o evalúan al estudiante. Bueno, ¿y por qué no hablamos al profesor? Pues esta es una matriz que construimos en conjunto con algunos otros profesores para evaluación de la evaluación formativa que hacen los profesores. Entonces vemos acá, criterio, el docente brinda retroalimentación a sus estudiantes, el docente se basa en evidencias para determinar si sus estudiantes han aprendido o no, el docente ajusta durante la clase las actividades de enseñanza y tenemos los distintos niveles de desempeño, desde excelente, por ejemplo, que continuamente compara los aprendizajes que expresan los estudiantes a través de las respuestas o opciones con los que debe alcanzar, hasta no cumple, que es el docente no hace ningún tipo de retroalimentación o comentario relacionado con el aprendizaje. O sea que nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos a través de rúbricas, así como evaluamos a los estudiantes. Adicionalmente, puedo también clasificar las rúbricas o matrices de evaluación en genéricas, como esta, donde además de ser, como lo hemos dicho ahorita, holística, me permite evaluar muchos tipos de desempeño. Acá en general estoy hablando de la resolución de problemas, pero podría ser la resolución de un problema de matemáticas, o podría ser la resolución de un problema clínico, o podría ser la resolución de un problema de orden epistemológico, etc. O sea que es una matriz que me sirve para muchas cosas. De hecho, estas matrices son bastante útiles porque pues le permiten a uno evaluar, por ejemplo, tener una rúbrica para mapas conceptuales, otra para presentación, etcétera, independientemente de qué tipo de presentación haga. Acá tenemos una matriz que podría uno decir, esto de pronto es muy específica, retomando la de los profesores. Pero no, esta sigue siendo genérica porque yo esto evalúo a un profesor, puede ser de geriatría, pero podría utilizarlo para medicina interna, etcétera, y igual no tendría la especificidad para eso que estoy hablando, pero digamos es bastante útil. Adicionalmente tenemos distintas escalas de evaluación. Ya hemos visto que tenemos escalas como excelente, bueno, aceptable, marginal, no cumple, etcétera, pero podría ser puntajes o podría ser, como lo vemos acá, desarrollos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una habilidad compleja que es el autodireccionamiento. Entonces yo tengo una dimensión epistemológica, interpersonal, intrapersonal, para ver si el estudiante está desarrollando su identidad, si el estudiante está generando, gestando relaciones recíprocas con su entorno, etc. O sea que acá ya me está hablando más de un proceso del desarrollo de una habilidad compleja como podría ser el autodireccionamiento. Usualmente en los niveles de logro se sugiere que no se pongan, digamos, adjetivos que descalifiquen. Entonces poner acá malo, pobre, peor, pues porque digamos eso estigmatiza al estudiante. También de pronto tiene oportunidad de mejoramiento, es marginal, es aceptable, pero tratar de que no descalifique al individuo. Algunas herramientas que estamos utilizando en muchas universidades y que está ampliamente difundido a nivel internacional es plataformas como Blackboard o Moodle, que le permiten no hacer rúbricas o matrices muy fácilmente. Acá tenemos una estructura básica, digamos que es una matriz en blanco, así sale en blanco, y ustedes ven que acá le dice, vea, ¿qué criterios quiere tomar? Estos son los predeterminados, formato, organización, gramática es lo que trae
pero uno puede poner acá cuántos criterios quiere. Lo mismo el nivel de rendimiento, acá también lo dicen de manera muy amable, principiante, competente o muy competente. Ya cuando va la puntuación, acá es 0, acá 50 y 100, o sea, ser principiante es bastante oneroso. Y acá uno puede escribir cada uno de los criterios o descriptores del desempeño. Acá tenemos una de las que usamos frecuentemente, que son alrededor para mapas conceptuales. Entonces, a los muchachos les pedimos semanalmente, hay una actividad que se llama sesión integradora, estamos clínicos, básicos, miembros de salud pública además, y ellos deben articular o resolver problemas y pueden, entre otras cosas, solicitarse que hagan un mapa conceptual. En ese caso particular, nosotros les decimos, vean, les vamos a calificar la organización, los contenidos, las relaciones que establezcan entre conceptos, la claridad del mapa y la legibilidad. Y cada uno de ellos tiene un descriptor específico que los estudiantes conocen, por supuesto, desde antes de asignar la tarea. Esta matriz sería una matriz, por supuesto, de tipo analítico, y una genérica, porque esta me sirve para mapas conceptuales de lo que yo quiera, el mapa conceptual del problema que yo deseo. Tenemos también para redacción, entonces decimos, vamos a evaluar el enfoque, la argumentación, la fundamentación, nuevamente la legibilidad, aspectos por ende de fondo y algunos aspectos de forma. Cuando uno está construyendo este tipo de herramientas, pues a veces dice, bueno, ¿y yo cómo me oriento? ¿Yo cómo qué criterios busco? ¿Cómo hago un descriptor? Pues para eso hay herramientas como Rubistar, que es una herramienta en línea de la Universidad de Kansas, donde hay distintos tipos de posibles matrices de evaluación. Entonces uno dice, no, yo quiero una presentación oral. Acá, como ustedes ven, hay más, uno ve todas las posibilidades de productos que puede generar un estudiante. Ya ahí uno aprende bastante. Entonces digamos que vamos a hacer de presentaciones. Uno simplemente pica ahí en presentaciones y le sale esta opción. Le dice, vea, estas son las posibles categorías o criterios que usted podría tener. Evaluación de los compañeros, volumen, habla claramente, apoyo, vocabulario, contenido, etc. Uno dice, bueno, voy de pronto a enfocarme en postura del cuerpo y contacto visual. Eso es uno de los criterios que le va a evaluar el estudiante. Pues inmediatamente le salen las posibles opciones que usted podría tener, desde tiene una buena postura, se ve relajado y seguro de sí mismo, establece contacto visual con todos los del salón, hasta que una mala postura y no mira a las personas durante la presentación. Entonces ya, pues claro, uno puede ajustar esto, ¿no? Uno puede decir, no, la postura no me parece. Entonces, bueno, usted le cambia la redacción y demás, pero sí lo orienta de cómo puede hacer los descriptores más claros. De tal manera que la construcción de matrices de evaluación pues es muy buen ejemplo, donde uno puede evaluar desde el proceso, una evaluación preinstrucción, uno podría decir, hacer una evaluación diagnóstica con el manejo de la rúbrica, podría ajustar los objetivos de aprendizaje, determinar la evidencia aceptable de aprendizaje. Entonces yo puedo construir nuevos instrumentos, que diga, vea, yo quiero ahora evaluar tal aspecto de esta competencia, generar un plan de instrucción, hacer una evaluación continua, digamos, para ajustar la enseñanza y por último evaluar los resultados. Es decir, que las rúbricas son un instrumento muy bueno para hacer evaluación tanto formativa como evaluación sumativa, que han sido dos de los aspectos claves. Por ende, este tipo de instrumentos me permite, digamos, responder a estas preguntas que ya nos habían formulado. ¿Será que es útil mi evaluación? Pues en la medida que se valora un objetivo de aprendizaje, que es clave y pertinente, y que he plasmado en los criterios de evaluación, pues debe ser útil. ¿Es válida? Pues en la medida que yo haya escogido apropiadamente nuevamente esos criterios y correspondan a unos estándares, no solo concertados con los demás profesores, sino que respondan a unos estándares internacionales, pues seguramente tendrá una validez interna y eventualmente podré compararla con otros contextos similares. Seguramente también es confiable, porque si nosotros nos calibramos entre profesores
porque primero construimos la rúbrica y después podemos hacer pruebas de cómo nos calibramos, y de hecho nosotros lo hemos hecho en algunos casos, ponemos un video de una situación problema y calificamos sobre ese video y después comparamos quién calificó qué, para saber si hay correspondencia entre lo que cada quien observó con el uso de la rúbrica. Y por supuesto, deja de ser un premio o un castigo la evaluación, y más bien se transforma en algo que debe responder únicamente a los objetivos y las competencias del curso. Así podemos concluir que las matrices no solo mejoran la consistencia de la puntuación, sino que también mejoran la validez al aclarar los estándares de desempeño que se utilizarán para evaluar a los estudiantes. Lo más importante es que las descripciones de las cualidades de trabajo en las matrices de evaluación definan lo que es un buen trabajo. Así el estudiante sabe, yo voy para ese sitio. Y por ende, pues este instrumento es una poderosa herramienta de instrucción y de evaluación. Estas son algunas referencias que se las dejaré disponibles y que hablan sobre el uso de las rúbricas. Pues muchas gracias.